Así que les voy a pedir, hermanos, que vayamos al libro Segundo de Reyes, al capítulo número 20, y vamos a estar leyendo solamente 6 versos de este libro. Y cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Ahí en casita también lo pueden buscar. Hágalo con devoción, que todo lo que hacemos, lo hacemos para nuestro Señor. Y voy a iniciar la lectura ahí. Dice la palabra de Dios: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, y he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Inclina su rostro, vamos a orar esta tarde. Ayúdeme ahí donde usted está y digámosle: Señor, te pedimos una vez más que se haga tu voluntad aquí en medio nuestro. Señor, cuando tú vienes y haces las cosas, todo es diferente. Cuando tu palabra es revelada a través de tu Espíritu Santo, las cosas cambian. Cuando tú, Señor, te manifiestas y te mueves en medio nuestro, es que las cosas pueden ser diferentes. Por eso hoy, Padre, nos encomendamos a ti. Pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. Manifiéstate, glorifícate. Ven y haz tu obra en medio nuestro. Que hoy, a través de tu palabra, Señor amado, podamos recibir eso que necesitamos para nuestro crecimiento, para nuestra comprensión, oh Dios, de tu propósito, de todo aquello que tú quieres hacer en nuestras vidas. Padre, te doy libertad. Le doy la libertad a tu Espíritu Santo, también a ti, oh Cristo, para que hagas de este tiempo un momento glorioso. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor. Manifiéstate conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Sin lugar a duda, en la porción que hoy hemos leído, es un libro por la mayoría de ustedes muy conocido. Quizás las personas que nos miran también allá en su casita ya conocen la porción y han escuchado muchas predicaciones acerca de ello. Pero en esta ocasión he tomado solamente esta palabra como referencia para algo muy grande que Dios siempre ha querido hacer en la vida del hombre. Y es que muchas de las veces a nosotros se nos ha enseñado que para recibir un favor o un milagro de Dios tenemos que orar. ¿Es cierto o no? Hoy no va a cambiar en mucho en sí la cosa, pero vamos a aprender quizás algo diferente. Porque como se nos ha enseñado de esta manera, que si usted está pasando por alguna dificultad, usted ore al Señor y el Señor se va a manifestar. A causa de esta cuestión es que nosotros solamente hemos pensado en ello. Cuando alguien está enfermo, y si usted se recuerda, la última vez que prediqué, hablaba y ponía un ejemplo de un papá y una mamá que tenían sus nenas enfermitas, y que el Señor vino y se glorificó en gran manera. Pero en realidad, ¿cuál es el propósito detrás de todo esto? Aún si pusiera como ejemplo, o si tomáramos la misma referencia de este ejemplo que puse esta última vez,
¿Cuál es en verdad el propósito que Dios tiene detrás de todo esto? ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de aquellas personas que Él está pasando por un valle o un desierto como este? Cuando viene alguien en su familia y sufre una enfermedad o cuestiones parecidas, ¿cuál es en sí el propósito de Dios detrás de todas estas cosas? Y quizás usted lo sabe. Yo no lo sabía en sí todo, pero en estos días el Señor me daba esto y me decía: es que en realidad el propósito mío no es solamente bendecirlos y sacarlos de todas las necesidades que nosotros podamos tener, pero sí hay algo grande que Dios quiere hacer en la vida nuestra, y es que Él quiere lograr el cambio desde nuestro interior en la vida nuestra. Y ese cambio no se logra si no es a través de un desierto. Ese cambio en la vida nuestra no se va a lograr si no es a través de aflicción, a través de un clamor que Dios le hace levantar en medio de su necesidad. Y cuando escuchamos esto no nos alegramos mucho porque está feo. Por eso muy pocos dicen amén, o muy pocos pudieran aplaudir por algo cuando dice una cosa algún predicador como la que yo acabo de decir. Pero el propósito de Dios, más allá de bendecirnos y de suplir nuestras necesidades, el propósito mayor que Él persigue es el cambio en nuestra vida. Y por eso esta noche el tema lo vamos a poner de esta manera: lo que más anhela Dios del recién convertido. ¿Qué es lo que Dios anhela del recién convertido? Eso, su cambio. Dios quiere bendecirlo, pero Dios quiere lograr primero un cambio en usted. Porque ¿qué pasa cuando Dios bendice en gran manera a un recién convertido? Como él todavía no tiene la madurez necesaria para poder, vamos a decir así, lidiar con todas las cosas. Porque mire, Dios le puede dar un ministerio a un recién convertido, y muchos lo tienen, pero a veces no llegan a recibirlo luego, porque él tiene que crecer. Aunque no diga amén, eso así es. Yo no sé si a usted, pero en algún momento de mi vida eso a mí me pasó también. Y yo decía: yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer lo otro, pero todavía no estábamos preparados muchos de nosotros para las cosas que Dios tiene. Y es por eso que en algunos casos, ya que vienen los llamados, hay a personas que se les dice: espere un poco más. Y no es porque Dios no quiera usar su vida, no es porque Dios lo esté desechando en ninguna manera. Pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere hacer en usted? Primero quiere enseñarle otras cositas. Quiere irse revelando a su vida y se quiere ir mostrando a usted de tal manera que el día que usted llegue a servir no se asuste por el servicio. Porque cuando uno sirve, ¿qué es lo que viene a hacer uno? Uno viene a dar. Cuando usted sirve no viene a recibir tanto, es más lo que usted da que lo que usted recibe. Y es por eso que Dios no puede poner a ningún nuevo a servir, por esa simple razón. ¿Y sabe por qué? Porque a veces cuando usted está sirviendo ahí en su área, llega el coordinador y le dice: ¿y por qué está esto así de esta manera? Si esto no debe de estar así. Y como aquella persona es nueva, pero pidió servir, y también el que le ayudó a llenar la aplicación no tomó en mente esto, o no tuvo conciencia de lo que estaba haciendo, recomendó a tal persona, pero esta persona está llorando porque le dijeron que no está haciendo bien su trabajo o su labor dentro de la obra de Dios. Mi hija tenía 13 años cuando empezó a servir, y llegó un día llorando y me dice: me regañaron, daddy, y empezó ahí. Qué bueno, le dije, pero yo en eso no me puedo meter, porque ese es un trato de Dios contigo. Y qué bueno que ahí estaba su mamá, porque le dije: ni usted se vaya a meter, porque el Señor le va a enseñar cosas a ella, y aunque usted y a mí no nos guste, Dios va a tratar así con ella. Por eso ya ahora que está grande ya no llora por nada, porque ya entendió el propósito de Dios. Pero le digo, ella tenía 13 años, aquí vemos unos sesentones que todavía hablamos mal de los coordinadores, que todavía hablamos mal del auxiliar. ¿Por qué le digo esto?
Mire, si usted quiere volver a servir, prepárese, hermano. Si estamos en un mejor tiempo para hacerlo. Y yo predico esto, hermanos, porque yo sé que aquí estamos los que estamos de verdad. Aquí no andamos los que estamos vacilando. Pero Dios quiere hablar de esta manera, porque aún aquellos que han sido fieles en este tiempo a Dios, y la profecía lo decía, usted no me va a dejar mentir, muchos todavía han pensado: ¿y será que Dios está conmigo? ¿Y será que Dios va delante de mí en esta mi situación? La profecía se lo dijo hoy: Dios va delante de usted, Dios está con usted, Dios no lo ha abandonado ni la abandonará. Dios estará en cada momento con sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios no nos trajo para desgracia. Dios nos trajo para ponernos por cabeza. Dios nos trajo y dijo en su palabra que nos ha puesto como ¿qué? Como reyes y sacerdotes. Papá no nos trajo para abandonarnos. Quizás usted y yo en algún tiempo sin Cristo y andando de sinvergüenzas pudimos haber hecho algo así. Pero viene Dios y nos dice: yo no soy como tú eras antes, yo soy diferente, y yo a ti te cargo en mi mano y cuido de ti con los mejores y más delicados cuidados. No sufre, hermano, no sufre, hermana, ni dude de que si Dios está con usted. Él está con usted, pero pregúntese: ¿y qué estará haciendo en mí? ¿Por qué me mete en este horno? Porque nos sentimos casi como estos 3 siervos o estos 3 varones de Dios que fueron arrojados al lago de fuego, y decimos: Padre, es que siento que ya no aguanto esta temperatura en este horno. Si la va a aguantar, Dios no le va a poner ninguna prueba más grande que la que usted pueda soportar. Eso es cierto. Entonces por eso le decía, existen múltiples anhelos en el corazón de Dios para con nosotros, y Él quiere prosperarnos y quiere bendecirnos y quiere hacer muchas cosas. Pero no hay nada que le preocupe y le urja más que hacer un cambio en nuestra vida. Cambiarnos. Sí, porque ¿sabe qué? El medio de ese desierto es cuando nosotros lloramos. El medio del desierto es cuando usted y yo doblamos rodillas. El medio de ese desierto es cuando nosotros lloramos en cualquier momento. Y incluso en el momento cuando vamos a comer, ya no solamente le decimos gracias a Dios, ahí reconocemos que aún lo que está delante de nosotros en la mesa viene y está ahí porque a Dios le plació. Empezamos a ver las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Dios no deja escapar ningún detalle que a usted y a mí nos hagan falta. Dios cuida tanto de nosotros que no se le escapa ningún detalle. Sí. Por eso me encantó esta porción, y aunque tomé solo como referencia esta porción que leí, porque puedo ver las cosas que Dios hace en la vida de aquellos que han aprendido a pasar y a cruzar el desierto de su vida. Porque es cierto, Dios comienza con nosotros, como lo he dicho siempre, con un llamado, pero no todo termina ahí. Le decía el otro día a los supervisores: y ya tenemos el plan para los que se van a bautizar, porque muchas veces nada más se bautizan y hasta ahí llegan y se van, ¿verdad? ¿Qué plan hay? ¿Qué plan tiene el líder para ellos y para ellas? ¿Cuál es la visión? ¿Tenemos la misma visión que Cristo tiene? Para ellos esa misma visión está en nosotros. El otro día me conecté hasta con unos hermanos que tienen unos conectados desde El Salvador, y digo, aunque allá esté la iglesia Misión Elim Internacional, hasta allá vamos a levantar líderes si es posible, porque yo veo en ellos un gran potencial y le he creído mucho al Señor. Y mire, ante todo esto le voy a revolver algo, pero es necesario hacerlo. No creo que voy a salir del tema. Yo quiero hablarle hoy también de esos elementos que Dios dejó para nuestro crecimiento espiritual. Y yo aquí escribía: Dios dejó el ayuno y la oración como útiles herramientas a nuestro alcance para lograr ese cambio necesario. ¿Por qué? Mire, si yo le preguntara al padre de estas nenas y a la mamá, ¿qué hicieron? Ayunaron y oraron. ¿Y para qué sirvió eso? No solamente para recibir las bendiciones de Dios, sino ¿sabe qué logró Dios en ellos? El cambio y crecer en Cristo Jesús, crecer en fe, crecer en muchas cosas.
Porque al final de todo, lo que Dios quiere que es, le dije, que nosotros crezcamos en Él, crezcamos en fe, crezcamos en todas las cosas que son necesarias en Él. Pero hay uno, y es que crezcamos en fe, logrando ese cambio en nosotros. Cambiando, porque a Dios no le sirve un convertido de la misma manera que era antes. A Dios le sirve un convertido en el cual el Señor va obrando vez tras vez. Cuando él o ella se congregan y escuchan la palabra de Dios, Dios ahí hace un cambio en ella, y Dios le va revelando ciertas cosas, porque Dios no nos revela todo de una sola vez. Y a eso le llamamos, ¿verdad?, en alguna forma, la santificación progresiva. Hemos recibido la santificación posicional cuando nos convertimos, pero hace falta esa santificación progresiva. Y muchas de las veces Dios la va a lograr ¿en dónde? En medio de pruebas, en medio del desierto, en medio de dificultades, en medio de llanto y lágrimas, en medio de algo difícil. Por eso le digo, aún si hablásemos de un pastor, de un anciano, algún supervisor de zona, y así pudiéramos hablar de cada uno, si nos referimos en específico a cómo está establecido el orden en esta congregación. Aún los coordinadores generales, ¿verdad? Y uno dice, ¿y por qué este varón o ella son de la mejor coordinación que hay aquí? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué tienen de diferencia ellos a mí? Y muchas de las veces no es grande la diferencia, pero sí hay algo, y es que él y ella se han dejado formar con la palabra de Dios. Y cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios, ellos lo reciben y lo atesoran. No es ninguna otra cosa, sino que cuando uno viene y presta oído a la palabra de Dios, uno dice, esa es la palabra que Dios quiere que yo escuche. Porque escuchar, hermanos, cuando usted escucha la palabra de Dios, usted la atesora de tal manera que cuando viene y se presenta la primera ocasión para pecar, usted ya sabe que es Satanás, y dice, no voy a caer, no voy a caer en su trampa. Y ahí viene usted que es hombre y se amarra los pantalones bien, y usted que es mujer, que también le sale esa oferta con el picarazo ahí que vive en su edificio, y dice, solo te estoy invitando a salir, si no vamos a ir a ninguna otra parte, solo a tomarnos un café. Sí, pero ahí tomándose el cafecito se hace el no sé cómo decirle, ¿verdad? No me va a entender si le digo de una forma que iba a decir. Es que dice una hermana y una palabra un poco rara, pero haciéndose ahí el loquito, le empieza tocando la mano, y la otra, ay, como que le gustó, ¿verdad? Le hace aquí. Y así empiezan las cosas, con un toquecito de dedos, ¿verdad? Y ya después le dice, qué bonitas trae las uñas pintadas, ¿dónde se las arregla? ¿Qué le parece si la próxima vez que se las vaya a arreglar me invita? Como que se las fuera a hacer él también, ¿verdad? Sin vergüenza, quiere algo más. Pero ¿por qué hablo de esto, hermanos? De hecho, le digo, cada pastor, cada persona que ha sido establecida, hermanos, es por algo. Y es porque estas personas han pasado lo que Dios ha querido que ellos pasen. Y es que así se forman los pastores, así se forma cada persona dentro del cuerpo de Cristo. No es de otra manera. Por eso le digo, sorpresa, hermano, hermana, el Señor le está hablando a su vida. Dios quiere un cambio total en usted. Si alguien es establecido perenne o temporalmente dentro de un ministerio, en cualquier área, digo perenne, pues en el caso de los pastores, ¿verdad? Eso no es título que se les está quitando y poniendo cada vez. Pero ellos, hermanos, ¿qué han hecho de diferente? Y es eso, que han escuchado la voz de Dios. Algo que yo le decía principalmente al padre de estas dos niñas que se enfermaron en aquella ocasión, le dije, lo peor que ahora te puede pasar es que te olvides del milagro que has visto que Dios ha hecho en tus hijas. ¿Y sabes por qué? Porque este milagro que Dios ha hecho en tus hijas, quiere hacerlo en cada uno de los que están en tus células. Porque allí en tus células será un nacimiento de líderes y de personas que conocerán el trato de Dios
y que no se asustarán cuando llegue alguna tempestad a su vida, sino que harán lo mismo que hiciste tú, irán y se inclinarán delante de Dios, y así podrán ver la mano gloriosa obrando en sus vidas y en cualquier dificultad. ¿Por qué? Porque el mismo Dios al cual él le oró, aprenderán a orarle las gentes que están ahí con él. Y el propósito de Dios no es otro, sino que también cambiar a las personas que están en su reunión familiar. Dios quiere manifestarse de igual manera, porque eso ha sido lo peor que le ha pasado a la iglesia en muchos tiempos, o desde hace mucho tiempo, que nos hemos olvidado del poder de Dios y de los milagros y todas las cosas buenas que Él ha hecho a nuestro favor, y hemos venido a caer más bien en cuestiones raras, y nos hemos olvidado que debemos de creer siempre en Él, que el cambio y las situaciones que Él hizo en nosotros son para vivirlas siempre. Porque si hay una cosa que Él quiere hacer, es manifestarse a otros hombres, pero a través de nuestra vida, no es a través de otras cosas. Y no va a ser solamente a veces a través de un milagro, porque a veces Dios quizás no va a obrar a través de un milagro para que alguien crea en Él, pero quizá con su testimonio usted va a lograr mucho. No sé si dice amén, pero así es. No sé si ustedes, los que están en casita, pueden creer eso. Por eso cuando yo escribía este tema, pensaba en algo. ¿Cómo fue que Dios libertó a su pueblo Israel? ¿Lo libertó con un Moisés recién convertido? Si aquel, antes de llegar a ser el gran siervo de Dios y el gran libertador, hizo cosas muy malas delante de los ojos de Dios. Vaya a leer su Biblia y se va a dar cuenta. Pero Moisés estaba así como nosotros estábamos en un tiempo, pero Él nos trajo y dice: ¿sabes qué? Yo te quiero usar, yo te quiero dar grandes cosas, yo quiero usar tu vida en gran manera, pero necesario es que haya un cambio en ti. No es solamente orar por un favor. Si Dios hoy lo tiene a usted, hermano, hermana, en una dificultad, entienda que es porque Él quiere hacer un cambio en su vida. Dios utiliza esos malos momentos que por alguna situación pueden llegar a nuestra vida, o esos diferentes desiertos, como muchos acostumbran decirles. Pero si cada persona se inclina en ese momento delante de Dios, Dios puede hacer cosas que nosotros no las hemos visto, pero que por fe las hemos creído. Y aquel que no vemos, que hizo todas las cosas que vemos, puede hacer que esas cosas que tampoco estamos viendo, llamadas milagros, las puede hacer ese mismo que hizo lo que vemos. El que no vemos, o al que no podemos ver, puede hacer las cosas que nosotros necesitamos. Él puede obrar en gran manera. Nadie puede sostenerse por sí mismo en esto, hermanos. Nadie puede caminar por sí solo. Nadie puede cambiar por sí mismo. Primero tuvo que haber un encuentro con Jesús y después un cambio. Pero ¿por qué muchas veces no vemos lo que Dios tiene para nosotros? Le voy a decir algo: nosotros nos resistimos a los cambios. Nosotros somos tercos. Las personas nos dicen algo y nosotros, aunque sabemos que ahí viene en la palabra así como alguien nos lo está diciendo, nosotros lo queremos ver de otra manera. Primero, porque es difícil a veces lo que se nos propone hacer. En segundo, porque no queremos dejar el pecado, no queremos cortarlo de raíz. Todavía decimos como el vecino que es borrachito: es que quiero dejarlo poco a poco. Y empieza acá: no puedo, ¿verdad? Todavía se le acerca: usted quiere ir a la célula y anda apestando alcohol, pero terrible, ¿verdad? Que casi todo aquel que está cerca de él se emborracha con el puro olor que tiene. No, dígale, ya es tiempo de que empiece a hacer algo, porque eso es también una verdad. Nadie puede orar por alguien que esa persona le ha dicho: ore por mí que quiero cambiar. ¿Quién ha cambiado así? No, nadie.
Si alguien ha cambiado, hermanos, es porque él o ella ha entendido de que Dios tiene un trato con él y no está esperando que nadie ore por él. Él o ella van y se tienen un encuentro con Dios cara a cara y le dicen: aquí estoy, Señor, y haz lo que tengas que hacer conmigo. Van y se paran o se hincan delante de ese Dios y sin temor, y le dicen: Padre, haz lo que tengas que hacer conmigo. Y se lo dicen sin temor, porque hay algunos religiosos que dicen: no le digas sí al Señor porque puede hacer cosas muy difíciles. Gallinas, por eso no ha hecho nada el Señor con ellos. Abandonan cada vez. Son idólatras. Si usted está en esto, fíjese bien en qué ha puesto sus ojos. Porque aún la idolatría, hermanos, es lo que nos está golpeando más hoy en día. No es el COVID como algunos creían, no. Es la idolatría. Todo lo que a usted le impida buscar verdaderamente el amor de Cristo, todo eso que le impide a usted servirle bien al Señor, todo eso que a usted a veces le aparta de congregarse o de conectarse a un servicio, todo eso es idolatría. Y la idolatría es pecado. Por eso les digo, hoy quiero compartir con ustedes este mensaje, ya que muchos quieren servir. Yo les motivo a hacerlo. Llenen su aplicación, complétenla, y si es de Dios, Él les va a llamar. No va a estar pensando que el pastor o los ancianos tienen algo en contra de usted. No, mejor vaya y pregúntele a Dios qué pasa con usted, porque Dios es el que da la respuesta, y cuando Él da la respuesta, usted la va a recibir, porque va a ser una respuesta agradable. Para hacer las cosas en Dios, entonces necesitamos un cambio para hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Muchas veces le hemos pedido: Señor, quiero brillar en ti. Y ayer les decía con los hermanos que planificábamos, hay que pedirle a Dios esa gracia de la cual Él nos habla. Porque Él decía ahí en su palabra, en el primer versículo, si no estoy mal, el día de ayer que compartíamos: es mejor el buen nombre que el oro y la plata. Es mejor el buen nombre que todo lo mejor que nosotros podemos adquirir en este mundo. Porque Dios dice que a los que se saben conducir, hermanos, bien en esta vida, Él los pondrá en lugares, hermanos, de reyes. No estarán sentados con los de baja estima. Estarán sentados y pertenecerán a la élite mejor. Y cuando digo así, es que Dios lo pondrá en un lugar honroso, donde usted como siervo y como sierva de Dios puedan lograr mucho. Porque Dios, le dije al principio, Dios no nos trajo para hacer calientasillas, ¿verdad? Dios nos trajo para usarnos en gran manera, y Dios nos trajo para que otros puedan mirar la gloria de Dios a través de su servicio y el mío. Por eso le digo, yo ya mero voy a terminar, me quedan muy pocos minutos. Y voy a la lectura que tratábamos este día. Y este hombre le dijo a Dios, le dice: he andado delante de ti en verdad. Después de que el profeta llega y le da la noticia a este rey de que iba a morir, que se preparara, que dejara en orden su casa, este profeta, dice la Biblia, que él fue y se inclina en la pared. Me encanta mucho esto, porque es un hombre o es un rey que ya había aprendido, hermanos, aún en las peores dificultades, y en este tiempo aún se encontraba en guerra, hermanos, y él creía que iba a ser derrotado y vencido. Y todavía viene Dios y le envía esto a través del profeta, que él se iba a morir, que dejara en orden su casa. Y este hombre se acuerda de cómo había servido a Dios. Por eso, miren, servidores, escuchen bien ustedes. Si usted le está sirviendo a Dios, hágalo de la mejor manera. Hermano, sírvale a Dios de la mejor manera. Me pasé como 9 años parado aquí, hermanos, como músico, con una cosa parecida a esa. Pero siempre le decía al Señor: usa mi vida,
Usa mis manos, Padre. Si he de ministrar tu alabanza, que sea para que otros puedan entrar en tu presencia, para que otros te conozcan. Bendito Dios, porque un día que me pararon aquí estaba todo nervioso y sudando. Le tenía miedo a la gente, pero hoy no les tengo miedo a ustedes, en el buen sentido, porque el Señor quita todo lo que le estorba a uno para ser útil dentro de la obra de Dios. Dios le quita pena, le quita timidez, le quita vergüenza, le quita todo lo que impide que usted pueda ser útil en las manos de Dios. Por eso le digo, si usted es tímido o tímida, no se preocupe, empiece a hablar con los demás. Mira, hasta la niña se alegra. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero empieza este hombre y le dice: he andado delante de ti en verdad. Que él no andaba con apariencias, que él no quería solamente hacer cosas para que otros lo respetaran, que todo lo que este hombre hacía, que todo lo que este rey hacía era en verdad. No era porque quería solamente vivir de apariencias o quería ser un hipócrita delante de Dios. No, las cosas que él hacía no eran para manipular a nadie. No era porque se andaba escondiendo de alguien. Este rey le dijo a Dios: he andado delante de ti en verdad. O estamos aquí solamente porque queremos casarnos con un creyente. Si usted es así, levante su mano. No se crea, la va a levantar y se va a quemar. Pero este hombre, hermano, le dijo: he andado delante de ti en verdad. Y déjeme le digo algo: cuando alguien anda así como anduvo este rey, hermanos, no solamente porque sabemos el final de esta historia, pero cuando anda uno delante del Señor y andamos en verdad, hermanos, Él nos bendice en todo lo que hacemos. Él prospera cada cosa que nosotros tocamos, la prospera. Por eso, si usted es líder, Él le multiplica y le da mucha gente para su célula. Si usted es supervisor de sector, Dios prospera su sector. Y si no lo ha prosperado, pregúntele a Dios: ¿qué me falta hacer? Le dijo también: he estado delante de ti, no solamente en verdad, sino también, le dijo él, y con íntegro corazón. No andamos con un corazón podrido dentro de nosotros, ¿verdad? Esparciendo veneno como aspi, ni hablando mal de los hermanos, ni quejándonos de las hermanas, sino que uno dice: he comprendido mi propósito y sé que a través de estas cuestiones que suceden, ¿verdad? Porque a veces decimos: es que yo creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido. Dios tiene un trato con usted, hermano, hermana. Motívese a servirle bien a Dios. El otro día, cuando tuvimos Santa Cena, vine a un servicio, no le voy a decir a cuál. Y me dio risa porque el hermano que estaba sirviendo ahí en el parking, yo no sé qué le llamaba la atención tanto del poste que está ahí, ¿verdad? En la pura esquinita. Pero él estaba así. Pero ¿sabe por qué le hacía así? Porque ya me había visto que yo me quería estacionar ahí en una parte y no quería mover el cono. Pero lo que yo creo es porque primero no me había conocido. Pero yo le quiero decir esto a todo servidor: ¿por qué tienen que tener temor para servirle a Dios en algo? Este hombre le dijo: he estado delante de ti con íntegro corazón. El siervo de Dios y la sierva de Dios no le tiene que temblar la mano para servir ahí donde usted está. No tenga temor de nada. Y si tiene que decirle a alguien: váyase para allá y busque parking, dígaselo, porque Dios está con usted y nada le va a pasar, ni ningún loco le va a hacer nada. Dios cuida de usted ahí cuando usted está sirviendo con estas cosas que este hombre le sirvió a Dios de verdad y con íntegro corazón. Y no se alegran por eso. A saber cómo está ese servicio. No, hermanas y hermanos, yo les motivo a darle lo mejor a Dios, porque cuando Dios conoce nuestro corazón, nos bendice, hermanos. Porque lo último que Dios quiere hacer es eso, bendecirnos. Lo que Dios quiere hacer primero es el cambio. Porque si usted no lo ha cambiado, ¿para qué le van a servir las bendiciones? Imagínese un creído o una persona que no entiende para qué es el dinero. Imagínese que Dios lo bendiga con $3 millones. Va a andar quemando llanta aquí atrás en el parking. El alto ese se lo va a pasar a toda velocidad. Dice: ¿para qué lo bendigo?
Mejor lo dejo así como está. Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Hay algo que me llama mucho la atención de este hombre. Le dijo a Dios: he hecho las cosas que te agradan. Por eso le digo, haga las cosas que a Dios le agradan, sirviéndole a Él, sabedor de que sin algo puede ser útil, y Dios le ha dado la oportunidad. Usted tiene la capacidad para hacerlo. No se detenga y sírvale a Dios con todo su corazón, porque al final de todo, a este hombre fue lo que le preservó la vida. ¿Qué fue eso? La forma en que le sirvió a Dios. Cuando él empieza a decir a Dios: acuérdate. Amados servidores y servidoras, esto es para ustedes, no es para los que se sentaron hoy nada más aquí. Pero si usted quiere servir, vaya preparándose. Prepárese para lavar baños. Yo lo hice, también lo hice, y no me da vergüenza decirlo. En las capacitaciones que hacíamos, iba y tallaba aquel espejo hasta que chillaba, pero de limpio. Iba y barría cuando íbamos a hacer las capacitaciones para futuros líderes. Aquí ese saloncito allá arriba, cuando ya no había nadie, movíamos las sillas y barríamos, trapeábamos, porque entendemos que es el servicio a Dios. Porque Dios no va a venir a caminar aquí ahorita, no va a venir Jesús y se nos va a aparecer para besarle la mano, como nos pide el cura que lo hagamos, ¿verdad? Béseme el anillo, le dice ahí. Y ahí está usted saludando al cura y besándole el anillo. No se va a aparecer Jesús así. Pero dice Dios en su palabra que si algo hicimos por uno de sus pequeñitos, cualquier cosa, Él lo va a recompensar. Porque a Dios no se le sirve directamente, ¿verdad? Sirviéndole a Jesús en todo. Se le sirve a través del buen servicio que hacemos para los demás. Sí, que a ninguno le dé miedo, ¿verdad? Especialmente con el área que a veces me toca coordinar. Que no les dé miedo negarles un espacio, porque hay a veces espacios que hemos reservado y con cierta razón. Porque no es que alguien de aquí esté de haragán y no quiera caminar, pero cuando uno tiene que salir de emergencia y luego regresar otra vez, imagínese, y luego se uno estacionar a 3 bloques. Pero son cosas que no todos saben. Pero hubo algo que este hombre hizo, y yo no dudo de que este hombre, cuando se acercaba a orar a Dios, lo hacía con sinceridad. No lo hacía temiendo, porque muchas de las veces, le voy a decir, y yo con esto voy a terminar, muchas de las veces no hemos podido ver la mano de Dios, porque cuando nos acercamos a Él, nos acercamos con duda, aunque no digan nada. A veces queremos ver la mano de Dios, pero hay pecado en nuestra vida, o hay temor. Le voy a mencionar 10 cosas a veces que son las que impiden ver la mano de Dios, porque ya nos vamos ahorita, yo ya termino con esto. O hay culpabilidad. Hay sentimientos, hermanos, que traemos nosotros cargando con ellos toda la vida. No hemos sido libres. A veces existe también un sentimiento de inferioridad. Pensamos que por servirle a la gente de tal manera somos inferiores. Sépase que por eso nos dicen a nosotros siervos. Usted es un siervo. Pero como todavía no hemos aprendido a menguar, no me diga siervo. Dígale el gran siervo. No, porque siervo siente como que lo están humillando demasiado. La gran sierva, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios con duda, Dios no puede obrar en nosotros. Este hombre, hermanos, y yo le voy a decir, y aquí no comparto muchas ideas que a veces los grandes teólogos dicen, no, Dios le permitió eso porque todavía no tenía heredero. Yo ahí no encuentro eso, hermanos. En lo que leo en la Biblia no encuentro que Dios se haya detenido por eso. Le he buscado y no lo he encontrado. Quizás tengo que seguir leyendo más, ¿verdad? Porque pues ustedes saben, nos gusta leer muy poco a veces. A usted no, solo a mí. A usted no le pasan estas cosas. A veces no hemos podido recibir lo que Dios tiene para nosotros porque todavía hay amargura en nuestro corazón. Sí, aunque no diga amén,
Esa es una verdad. Dios escucha nuestras oraciones, hermanos, cuando nos despojamos de todas esas cosas que albergamos, que no nos sirven para nada, porque eso nos estorba solamente para caminar. Dios todavía no nos ha podido bendecir por falta del perdón que tenemos que dar a otros. A veces como hijos estamos resentidos con nuestros padres. Ustedes no, yo creo que me pasa solamente eso a mí. O viceversa, padres con hijos resentidos. O el padre resentido con el hijo, ¿verdad? Para que me entienda mejor. Hay todas esas cuestiones y eso es señal que todavía no ha habido el cambio en usted. ¿Y sabe qué? Hoy Dios le dice: yo quiero hacer ese cambio completo, porque así no te puedo bendecir más. Esa es la pura verdad. Dios lo que busca de nosotros, ¿qué dijimos que era al principio? El cambio. Dios no busca otra cosa. Si las bendiciones son como añadidura, ¿a qué? Al cambio que hubo en el gran siervo y la gran sierva de Dios. No es al revés como nosotros a veces esperamos. Queremos ver la mano de Dios bendiciéndonos y sacándonos de todas nuestras situaciones y después queremos cambiar. Déjeme le digo que no es así. Pero si usted se deja moldear por el amor de Cristo, usted verá su mano. Hay relaciones familiares rotas en nuestra vida y por ello Dios no puede obrar más en nosotros. Y la última que le decía, los famosos ídolos. Usted sabe que idolatra, que le está quitando el primer lugar a Dios. Ustedes que nos miran por televisión, si no lo hace siempre, no se congrega siempre, pregúntese, ¿cuál es esa idolatría? Si a veces estamos mirando el servicio y estamos con el teléfono también, porque hay cosas que idolatramos que todavía no las podemos dejar de lado. Qué terrible. Y Dios con un montón de bendiciones para nosotros, pero que no nos las puede dar porque no puede haber un cambio verdadero en nuestra vida. Pero que Dios nos ayude con todo esto y podamos recibir esta palabra, hermanos. Así que el propósito de Dios de atravesarnos a través de un desierto del dolor no es solamente que oremos y que ayunemos, y no es solamente porque Él quiere bendecirnos, sino porque quiere lograr un cambio en nuestra vida. Así que bienvenidos a los caminos del Señor. Sé que al final Dios le va a bendecir. Servidores, servidoras, dispóngase a darle lo mejor a Dios, porque a lo mejor ahí en ese lugar, cuando quizá usted no se pueda ni levantar ni valerse por sí mismo, pueda decirle a Dios: Señor, devuélveme la salud y acuérdate de cómo te he servido y todo lo que he hecho. Levántame de aquí. Ojalá ese día que estemos enfermos le podamos decir a Él: levántame de aquí porque quiero volverlo a hacer. Y que usted con amor a la vez y con verdad, con un corazón íntegro, le pueda decir: Señor, si tú me has visto que mi propósito no ha sido solamente calentar sillas y aparentar lo que no soy, porque a veces es lo que nos preocupa, la apariencia. Pero ojalá que ese día, cuando nosotros necesitemos el favor de Dios, podamos decirle: levántame de aquí porque quiero seguir dando mi servicio como lo he hecho. Levántame de aquí porque quiero manifestarle a otros lo que es tu amor, lo que eres tú y lo que tú quieres hacer. Y Dios no le va a avergonzar. Así que inclina su rostro y vamos a orar esta noche. Ayúdeme a orar. Usted sí es servidor y servidora. Ayúdeme a orar, no solamente para que usted le dé un buen servicio, sino también para que aquellos que no le han servido y quieran hacerlo, lo puedan hacer como lo hizo este rey, con un corazón íntegro delante de Dios. Yo te quiero decir hoy que quizás tú no eres servidor, lo repito una vez más, pero quisieras hacerlo. Primero preocúpate por hacer un cambio en tu vida. De otra manera estarás con trabas, queriendo y pretendiendo servirle a Dios,
Yo te invitaría esta noche a que examines tu vida y te des cuenta cuáles son esas cosas que todavía te abruman, cuáles son esas barreras que todavía no te permiten caminar de cierta manera íntegramente delante de Dios. Si tú hoy puedes hacer una examinación a tu corazón y puedes darte cuenta de ellas, ¿por qué no las pones en Cristo? Si hay alguien que te puede ayudar a lidiar con ellas y a dejarlas, es Dios.